Ok, en el video de hoy les traigo este otro video que hago acerca de las ecuaciones de Maxwell, y en este video lo que vamos a hacer es explicar la ley de Gauss para el campo magnético y la ley de Gauss para el campo eléctrico. Son dos ecuaciones muy sencillas y se pueden resumir bastante bien. Así que bueno, vamos a empezar por la ley de Gauss del campo magnético. Ayer tocamos acerca de lo que era el flujo de campo magnético. Y para entender la idea requerimos de esto, requerimos entender qué es el flujo de campo magnético. Entonces, para esto vamos, si ustedes se pueden fijar en la parte izquierda de la presentación, hay una imagen de un imán. Pues vamos a analizar qué es lo que ocurre con esta imagen del imán. Vamos a intentar encerrar este imán en una superficie a la que le vamos a llamar superficie gaussiana, una especie de superficie imaginaria, y vamos a intentar sumar y encontrar todas las aportaciones que hace este campo magnético en el espacio. Vamos a encontrar el flujo de campo magnético en una superficie encerrada, ¿ok? Una superficie imaginaria. Entonces veamos. Como ayer decíamos, teníamos que, para calcular el flujo, ya saben, este imán va a tener lo siguiente: todas sus líneas de campo van a estar saliendo fuera de la superficie, ¿verdad? En este caso, el polo, este es el polo S y el polo N, el polo sur y norte. El polo norte va a sacar líneas de campo y el sur va a absorber las líneas, ¿ok? Entonces, al igual que ayer, van a haber muchas y muchas líneas de campo. Entonces lo que hacemos, como decía, era, vamos a ver, tomamos una de estas líneas, digamos que aquí hay una línea, ¿verdad? Esta es una línea de campo magnético, ¿no? Esta línea, tomamos una pequeñísima parte de un trozo de la superficie, tomamos el vector que sea normal en la superficie, ese vector se va a llamar S. Vamos a hacer el producto a punto del vector que sale, tomar la superficie, y el vector que es el vector de flujo de campo magnético. Entonces lo que hacemos es, como se sabe, para calcular el flujo tenemos que en un pequeño diferencial de flujo va a ser igual al producto a punto entre el vector que sale de la superficie punto con ese pequeño vector, ese pequeño diferencial de área que está en la superficie. Y esto va a ser un pequeño aporte que le va a hacer al flujo, ¿no? Esto va a ser un pequeño aporte del flujo. Entonces, si queremos encontrar realmente, como les decía ayer, hay infinitas líneas que salen de este imán. Hay muchas líneas que salen de este imán. Eso quiere decir que tenemos que sumar infinitas veces esas líneas, ¿no? Tenemos que hacer infinitos aportes, tenemos que sumar todos esos aportes. Y bueno, si son infinitos, tenemos que, para calcular el flujo, es nada más que el integral de superficie a través del campo magnético, bueno, la densidad del campo magnético, ok, que es esta vez que está por acá. Es lo que veíamos ayer ya, ok, eso ya lo sabemos. Pero ahora viene algo interesante, y es que este imán, como es una superficie encerrada, si se fijan, este imán, todas las flechas que salen de la superficie vuelven a entrar. Eso quiere decir que para cada vector que salga va a haber uno que entre. Por ejemplo, si aquí sale uno, va a haber uno que va a estar entrando también por acá. Por lo tanto, se van a cancelar. Al igual que todos se van a cancelar. Todos los vectores que entran y salen se cancelan, ¿no? Porque digamos, si tenemos un vector, digamos que este es el vector B1, ¿verdad? Y este sale. Pero hay otro que entra, que es el mismo, nada más que es negativo.
en dirección opuesta. Si lo sumamos, pues tenemos que son resta de vectores opuestos. Entonces esto es igual a 0. Por tanto, para todo esto para cada línea de campo, densidad de campo magnético, cada vector se va a ir anulado gradualmente. Por lo tanto, tenemos que este flujo que está por acá, o esta ecuación que está por acá, va a ser 0. Y este flujo, por tanto, va a ser 0. Ya vamos a verlo de la siguiente forma, ¿no? Como decía, esto quiere decir que el flujo, realmente no va a haber un flujo, porque ninguna va a diverger, ninguna se va a alejar, todas van a entrar, todo lo que entra va a salir. Por tanto, los aportes de las líneas van a ser 0. Eso quiere decir que el flujo va a valer 0 al final. Por lo tanto, tendríamos que la integral de línea cerrada, perdón, de superficie cerrada a través de las líneas de densidad de campo magnético va a ser 0. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Pues lo que les explicaba ya, que realmente todo lo que todo lo que sale del polo norte de este campo va a entrar nuevamente. O sea que aquí pueden haber infinitas líneas, pero todas van a ir al final, todas van a terminar en el polo sur. Por tanto, no van a haber aportaciones. Y esa es básicamente la ley de Gauss para el campo magnético. Es sencilla. Lo que nos dice es que realmente las líneas de campo no van a diverger, no se van a perder en el espacio. Entonces, ahora, para poner esto en la forma diferencial como lo hacíamos ayer, también es muy sencillo. Solo tenemos que prestar un teorema, al igual que ayer prestábamos en Late Talks. Vamos a prestar un teorema que se llama teorema de la divergencia. Este teorema dice lo siguiente. Bueno, dice que la integral de superficie a través de un campo vectorial va a ser igual a la integral triple, o la integral de volumen, mejor dicho, de la divergencia de ese campo. ¿Okay? Es decir, la divergencia es qué tantos vectores se alejan de acá. ¿Okay? ¿Cuántos vectores se van a alejar? Ya vamos a ver que no se aleja ninguno. Entonces, vamos a ocupar este teorema prestado, ¿verdad?, para poner esto en forma diferencial. Entonces, tenemos que esto es igual a esto, ¿no? La superficie cerrada va a ser igual, si aplicamos el teorema a nuestra ley de Gauss, a esta que está por acá, tenemos que la superficie cerrada, la integral de superficie cerrada va a ser igual a la integral de volumen o a la divergencia del campo de la densidad de campo magnético, integral de volumen. Esto quiere decir que esta parte que está acá va a ser 0, ya que esto que está acá también es 0, ¿no? Esta integral de superficie es 0, por tanto esto tiene que ser 0 también. Entonces tenemos que, si la integral es 0, necesariamente lo que está dentro tiene que ser 0, ¿no? Esto que está dentro tiene que ser 0. Lo que está en el integrante tiene que ser 0, por lo tanto la divergencia es 0. Y esto es congruente, pues, porque ninguna línea de campo diverge, todas retornan al polo sur. Todas las líneas que salen del polo norte retornan al sur. Es decir, si tuviéramos una superficie imaginaria por acá, intentáramos ver que ninguna, por ejemplo, línea diverge, es correcto, porque todos los imanes tienen polo sur y polo norte. Por lo tanto, todo ponerlos al mismo punto. Y bueno, esta es sencillamente la ley de Gauss para el campo
para el campo magnético. Ok, ahora vamos a ver la ley de Gauss para el campo eléctrico. Esta ley igual sencilla y nos va a decir lo mismo, ¿no? Vamos a hacer tal cual lo mismo. En este caso, las cargas eléctricas van a generar un campo eléctrico que va a diverger. Ya vamos a ver que en verdad diverge. Y lo que hacemos es evidentemente calcular el flujo eléctrico, es decir, cuántas cargas, cuántas líneas se mueven en el espacio. Y si pusiéramos una una carga de prueba, cuánto se va a mover. Queremos calcular el flujo eléctrico, ¿no? Entonces para esto igual vamos a hacer lo mismo. En este caso, para calcular el flujo eléctrico tenemos que tener en cuenta qué es la densidad de flujo eléctrico. La densidad de flujo eléctrico es cuánto electricidad o cuántas líneas hay en el espacio por unidad de volumen. Sí, por unidad de volumen, por unidad de espacio, ¿no? Y se puede poner sencillamente como epsilon son 0e. Esto únicamente aplica para el vacío, para espacios precisamente vacíos, ¿no? Entonces hacemos lo mismo. Digamos, tomamos una pequeña línea. Por cierto, este vector densidad eléctrica va a ser tal cual el mismo, o va a ser paralelo al vector E. Es decir, que todos los vectores de campo eléctrico, o todas las líneas de campo eléctrico, van a ser precisamente la misma que la densidad de flujo eléctrico, ¿okay? Que es la de que está por acá. Entonces continúo. Lo que hacíamos ya antes, ¿no? Era calcular el flujo. ¿Cómo hacemos esto? Tomamos una pequeña línea de campo y partimos o seccionamos una pequeña parte de la superficie, y lo que hacemos es calcular el pequeño aporte del flujo eléctrico que hace esa línea, ¿no? Hacemos un vector normal a la superficie, un vector que sea normal a esta, hacemos el producto a punto y encontramos un pequeño aporte. Luego evidentemente sumamos todos los aportes, y esto, como son aportes infinitos, como son infinitas líneas, nos queda el integral. Y el integral de superficie, a través del campo de la densidad de campo eléctrico, densidad de flujo de campo eléctrico, así se llama esta densidad de flujo de campo eléctrico. ¿Okay? Pues resulta que todas las líneas van a diverger, a diferencia del caso anterior que todas entraban, o sea, el imán tiene dos polos, todos entran, o sea, si tenemos una superficie, todos van a entrar y a salir, por lo tanto no va a haber ninguna divergencia, va a ser cero la divergencia, no se va a alejar ninguno. En este caso, sí va a haber, todas van a diverger, por lo tanto se puede decir que todas estas líneas ninguna va a entrar, ¿no? Por tanto se puede decir que si ninguna entra, eso quiere decir que la densidad de flujo en la superficie va a ser igual a la carga encerrada, porque todas las líneas que produce esta pequeña carga van a salir, y al hacer la multiplicación de la densidad por la superficie nos va a dar que la carga precisamente encerrada, ¿no? Y pues la ley de Gauss es así. La integral la integral de la densidad de flujo a través de la superficie va a ser igual a la carga encerrada. Es decir, todas estas líneas, cuando pasan a través de la superficie, van a ser presentes de la carga que está encerrada. ¿Ok? Y así de sencilla es la ley de Gauss, ¿no? Ahora, para poner de forma diferencial, es un poco de lo mismo, ¿no? Vamos a vamos a prestar el teorema de Green para hacer esto.
Sin embargo, antes de esto tengo que tener en cuenta la definición de densidad. La densidad, como ustedes saben, supongo, es una función de tres variables, una función escalar de tres variables. Por lo tanto, se puede deducir de ella la carga eléctrica. Si tenemos la densidad volumétrica de la carga, hacemos la integral triple volumétrica de ella y podemos encontrar la carga. Igual con la masa, pues si tenemos una masa distribuida en el espacio, tenemos una densidad, ¿no? Entonces, si tenemos, por ejemplo, digamos que esto es una masa, ¿no? Y esto está distribuido en el espacio. Hay puntos en los que hay más cantidad de masa que en otros. Esto se llama densidad, ¿no? Entonces, esta densidad va a estar distribuida en todo el espacio. Si queremos calcular el monto total en el espacio, tenemos que encontrar la densidad. Y si hay una densidad, ¿cómo calculamos esa densidad? Con integral triple. La integral triple que está por ahí. El volumen por la densidad. Pasa igual con la carga. Si queremos calcular una carga en el espacio, requerimos de la densidad, ¿no? Entonces podemos poner la densidad como el integral triple de la función densidad de volumen, ¿no? Podemos poner la carga. Ok, ahora sí, llamamos el teorema de la divergencia, pues que dice que ya la divergencia de un campo, perdón, eh, la integral de superficie de un campo va a ser igual a la divergencia del campo de la integral volumétrica. Entonces ahora igual, solo agarramos ecuaciones, esto que está acá es igual a esto que está acá, ¿no? Porque esto es igual a la carga, tendríamos que esto es igual a esto, por tanto la densidad se puede poner la carga en función de la densidad con un integral que está por acá. Y como el teorema de la divergencia nos dice esto, tenemos que esta integral que está acá es igual a esta que está acá. Esta que está acá, por lo tanto podemos sustituir esto y nos queda precisamente esto que está acá. Y ahora, como ustedes saben, estas integrales se nos van a ir porque los integrandos, si esto es una igualdad, los integrandos tienen que ser iguales, ¿no? Estos integrandos que están dentro tienen que ser iguales y el resto se nos va. Por tanto, nos queda que la divergencia del campo eléctrico va a ser la densidad volumétrica del campo. Esto quiere decir simplemente lo mismo. Eh, todas estas líneas que salen no son nada más todas esas líneas que produce la carga. Ninguna va a converger de nuevo. Todas van a salirse y van a perderse en el espacio. Y la densidad nos dice que lo que se aleja, las líneas que se alejan, son la presencia de la densidad, es decir, de qué tanta carga hay en el espacio. Y no es pues nada más que la carga que está encerrada en la superficie. Y hasta este momento, pues en resumen son estas dos ecuaciones. Son como el decía, ecuaciones sencillas que se pueden entender de forma fácil, a diferencia de la de Faraday, que era un poquito más complicada. En el próximo vamos a tocar la ley de vamos a tocar la ley de Ampère-Maxwell, que es digamos la más complicada de todas.